La semana pasada, lo que yo deseaba que pudiésemos ver más que cualquier otra cosa era la gloria, la hermosura y el asombro de nuestro llamamiento cristiano. El hecho de que el Hijo de Dios me ha llamado a mí, se haya entregado por mí y que ahora me llama a que yo le sirva. Recordaréis que en nuestro análisis de esta epístola de Pablo a los Efesios, veíamos que en el capítulo 1 nos describe en términos tan gloriosos, yo no sé qué otra palabra utilizar, este panorama universal de cuáles son los propósitos de Dios para el universo. El que es Señor de la historia, creador de todo lo que existe, tiene propósitos. Y está cumpliendo estos propósitos en medio nuestro. Y toda nuestra vida, tanto como individuos como congregación, encuentra su sentido en medio de estos propósitos gloriosos de nuestro Dios. Pero luego pasamos al capítulo 2 y veíamos que no es solo que Dios tiene un propósito glorioso, el de reunir todas las cosas en Cristo, el de restaurar la armonía, la reconciliación, la unidad, el amor que tendría que haber entre nosotros, reunir todo en la persona de su amado Hijo, sino que también tiene un propósito que cabe dentro del marco de este primer propósito grandioso. Tiene un propósito para toda congregación cristiana. Tiene un propósito para nosotros. Y si su propósito en términos universales es el de reunir todas las cosas en Cristo, en el nivel local, y podemos aplicar lo que Pablo escribe a los Efesios, a nosotros mismos, aquí reunidos en Calle Verdi, su propósito para nosotros es que nuestro amor fraternal, nuestra convivencia cristiana, nuestro servicio, nuestra comunión, sea un reflejo y una demostración pública de este propósito eterno de Dios. Pero luego tuvimos que pasar en el capítulo 3 a un tercer nivel y ver que Dios no solo tiene un propósito para el universo, no solo tiene un propósito para la Iglesia dentro del marco de su propósito para el universo, también tiene un propósito para mí, dentro del marco de su propósito para la Iglesia. Y pudimos asombrarnos en las palabras de Pablo en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Dios me dio esta gracia. Es de suponer que si Pablo dice de sí mismo que es menos que el más pequeño de todos los santos, está poniendo antes que él mismo a todos los demás creyentes como aquellos que también han recibido este propósito personal de parte de Dios. Espero que a lo largo de esta exposición de Efesios hayáis podido experimentar algo del asombro del apóstol. Dios, Señor del universo, Señor de la Iglesia, pero también Señor de mi vida. Y aquí encuentro mi sentido y mi significado.
mi razón de ser. Y cuanto más me entrego a esta visión de la vida, más encuentro mi satisfacción y mi gozo en esta vida. Hoy volvemos a este mismo texto y probablemente la semana que viene también, para mirar este ejemplo personal de Pablo, para ver en él un patrón de lo que implica el servicio cristiano, dentro de este contexto general de la obra de reconciliación de nuestro Dios en el universo, en la Iglesia y en nosotros como individuos. Hemos palpado algo de la gloria de este ministerio. Hoy consideramos su precio. Porque tiene un precio. Es por esto que la gran mayoría de nosotros vivimos este ministerio muy de lejos, muy poco comprometidos. No queremos desvincularnos de los propósitos eternos de Dios, pero tampoco queremos entregarnos de todo corazón al ministerio al que nos llama, porque tiene un precio. Hemos visto la gloria. Hoy vemos el sufrimiento. ¿Cuál es la situación de Pablo al escribir estas palabras? Es prisionero, en cadenas por causa del Evangelio. Los que tenéis vuestras Biblias, seguramente que querréis tenerlas abiertas en este capítulo 3. Y sobre todo, vamos a mirar hoy el versículo 1 y luego los versículos 11 a 13. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La primera lección, la obvia, que tenemos que mencionar es que el servicio cristiano exige sufrimiento. Cristo no pudo llevar a muchos hermanos a la gloria sin sufrir la cruz. Y tú, hermano mío, si quieres compartir, colaborar con el ministerio de Cristo, serás también llamado al sufrimiento. Diariamente tendrás que tomar tu cruz y seguirle. Y debes disponerte para esto, si vas a ser un siervo fiel. Puede que nunca tengas que ir a la cárcel, pero hay muchas formas de sufrimiento. En cuanto empiezas a darte para los demás, a servir a los demás, descubrirás que cuanto más das, tanto más el Señor te pide que des. Y es un proceso que nunca acaba. También es un proceso glorioso, como veremos en un momento. Pero la obra de Dios de reconciliación, de rescatar vidas,
no es una cosa ni fácil ni barata. Ni siquiera es una cosa profesional. Es un asunto de entrega, de sacrificio, de negarme a mí mismo, con el fin de darme para mi hermano. No hay servicio sin sacrificio, sea del tipo que sea. Sí, es muy bonito hablar del ministerio de la reconciliación. Es muy hermoso poder describir en estos términos trascendentales el gran propósito de Dios. Pero esto implica para ti, si va a ser algo más que teoría, horas de agotamiento, horas de esfuerzo desinteresado, y habrá muchos momentos que te dirás, ¿dónde están mis derechos? ¿Quién se preocupa de mí? Señor, ¿por qué tengo que dar y dar y dar? ¿Quién se ocupa de mí? Y quizás la única respuesta que tendrás será que el Señor te pondrá delante una visión de Cristo. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y me llama a que yo sea su discípulo. No todos tendremos que ir a la cárcel, pero repito, el servicio cristiano exige sufrimiento de algún tipo, exige el sacrificio de tus derechos, de tu tiempo, de tus recursos, con el fin de servir a los demás. Pero enseguida pasemos a otra consideración, y es que la gloria que en semanas anteriores hemos estado describiendo siempre es muchísimo más gloriosa que cualquier consideración de sufrimiento. Y lo que es más, en la medida en la que entras dentro de este camino de un servicio que implica sufrimiento, en esta misma medida te crecerá la gloria de tu servicio. Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Lo cual no quiere decir que no haya padecido, que no haya sentido el espanto, la angustia de su sufrimiento. Pero sí quiere decir que había algo que contaba más para él que este sufrimiento: el gozo puesto delante de él. Y esto mismo vemos en el ejemplo del apóstol aquí. ¿En qué lo vemos? ¿Dónde? Pues lo vemos, sin ir más lejos, en el hecho de que ahora estamos en el capítulo 3 y hasta aquí no ha habido ninguna mención de su propia situación y de su propio sufrimiento. ¿Cómo ha empezado su epístola? Lo recordáis, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son una farsa. ¿Está haciendo Pablo un papel de santo?
No, son palabras que brotan de una experiencia real y vivida. Lo que pesa sobre Pablo en estos momentos no son sus cadenas, es la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Todo el texto que estamos estudiando está dentro del marco de una doxología. Empieza en el versículo 3 del capítulo 1 con estas palabras que acabo de citar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue con este himno, que es la descripción de los propósitos eternos de Dios. Y termina en el capítulo 3 con estas famosas palabras: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, a Él sea la gloria. El ánimo de Pablo, su sentir, apenas si tiene que ver con el sufrimiento. Y es por esto que tenemos que esperar hasta llegar al capítulo 3, antes de encontrar la primera mención de su propia condición física, de sus circunstancias, que desde un punto de vista humano serían tan terribles, tan trágicas, tan dolorosas. ¿Cuántos de nosotros encontrándonos en las mismas condiciones que Pablo, habríamos tardado 2 capítulos enteros al escribir a unos amigos nuestros antes de hacer mención de nuestro sufrimiento? Lo normal, lo humano, es que cuando estoy sufriendo, esto es lo que me sale. Lo normal, lo humano, aun entre creyentes. Si vamos a hacer una visita al hospital, si vamos a una casa después de alguna situación fuerte que se haya dado, la pérdida de algún ser querido, un problema laboral, un problema con los hijos, con los padres, lo que sale de inmediato de nosotros tantas veces, y es, repito, muy normal, muy humano. Y no estamos aquí para tirar piedras aquí, sino solo para señalar el contraste con lo que vemos en Pablo. Lo normal en nosotros es: ay de mí, pobre de mí, si supieses lo que estoy pasando, qué problemas, cómo sufro. Pero de verdad que es tan hermoso encontrarnos con un creyente y escuchar palabras de testimonio de la bendición de Dios en la vida de este creyente. Y solo después de muchos momentos, muchos minutos de conversación, descubrir que de hecho este mismo creyente está pasando por situaciones fortísimas. Esto también se da. Y debería ser lo normal en nosotros, porque es de Dios. No es por una falsa modestia que Pablo haya aplazado el hablar de sí mismo, sino porque el gozo de su salvación, la gloria de los propósitos de Dios en su vida, el privilegio de ser un siervo de Dios, a pesar del precio,
estas cosas pesan tanto en él que apenas si siente lo otro. La tercera lección que vemos aquí es que el sufrimiento en la vida cristiana queda, ¿cómo decirlo?, iluminado, reinterpretado por la gloria del servicio de Cristo. No es con queja que Pablo escribe, ahora que llega a hablar de sí mismo, de sus circunstancias. Más bien comprende que necesita explicar algo de esto a los efesios, porque ellos podrían estar malentendiendo, malinterpretando su situación en la cárcel, y podrían sentir para él una pena que él piensa que no es necesaria sentirla. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son más bien vuestra gloria. Pablo no se queja, sino explica sus sufrimientos a la luz de todo lo que hemos intentado describir, de este marco en el que él sitúa su vida cristiana, del Dios soberano que todo lo está obrando, tanto en el universo como en la Iglesia, como en el siervo de Dios, para bien. Enfoca Pablo de una manera, ¿cómo decirlo?, espiritual sus sufrimientos. ¿Observáis sus palabras en el versículo 1? Pablo, prisionero, no de los romanos, no por causa de los judíos, prisionero de Cristo Jesús, por el Señor. Es Cristo el que me tiene en la cárcel. Afirmo por fe que ya que creo que Cristo es el Señor, todo lo que me pasa aquí está bajo su control soberano. Y por lo tanto, el sufrimiento que tengo que pasar no lo considero como un sufrimiento con causa ni humana ni diabólica, sino que Cristo me tiene aquí. De hecho, esta frase, prisionero de Cristo Jesús, es una de las frases preferidas de Pablo al hablar de sí mismo. Él mismo se gloria en este título. Lo encontraremos otra vez en el capítulo 4, versículo 1. Yo, pues, preso en el Señor. Y podríamos hacer muchas otras citas de las epístolas en las que Pablo utiliza este mismo término o un término parecido. Por lo cual deducimos que este no es un brote especial, sino su manera normal de considerar, de contemplar sus sufrimientos. El Señor me tiene aquí y me tiene aquí con propósito. Soy prisionero de Cristo Jesús y es por vosotros los gentiles que lo soy. Como consecuencia de aquel ministerio que el Señor me ha dado, me encuentro aquí. El ministerio de proclamar el Evangelio a los gentiles. Es por mi asociación con los gentiles que me arrestaron en Jerusalén. Ha sido esta la causa inicial de todos mis problemas.
Mis problemas luego brotan, surgen de una forma obvia de mi ministerio. Y si me glorío en el ministerio que Dios me ha dado, me glorío también, por extensión, de los sufrimientos que este ministerio implica. Pero notemos bien otra vez lo que he dicho. Pablo no dice prisionero por causa de las autoridades. No se queja de la injusticia. Aparentemente no le preocupa la cuestión política que hay detrás de su situación. Ni siquiera protesta contra el poder del diablo. Al contrario, aquí la paciencia de los santos. Paciencia no en un sentido pasivo, sino una paciencia activa, de entrar dentro de esta intimidad con el Señor y ver las circunstancias iluminadas por esta intimidad con el Señor. Es por la voluntad de Cristo que estoy aquí. Hermanos, solo una palabra como inciso. Si tienes problemas, ¿y quién hay entre nosotros que no los tenga? No te quejes, ni contra tu familia, ni contra la iglesia, ni contra los médicos, ni contra el destino. Quéjate con el Señor. Lucha. Ponte en lucha con el Señor. Y quizás el Señor te revele. Si tú con toda honestidad en medio de tu aflicción te pones delante de Dios, quizás el Señor te revele lo que reveló a Pablo. Ahora hay sufrimiento que bien lo merecemos. Hay sufrimiento de cosecha propia. Necesitamos ver todas las cosas con claridad. Pero de una manera u otra, el Señor será capaz de iluminar nuestras situaciones, nuestro sufrimiento, si es que nos ponemos delante de Él. Pero con tanta facilidad nos ponemos delante de aquel ser humano que nos sirva de cabeza de turco. Que sea con el Señor mismo, finalmente, que tengamos nuestra pelea. Considerémonos prisioneros de Jesucristo. Si eres hijo de Dios, deseoso de servir al Señor, comprometido con Él como discípulo suyo, considérate enfermo de Jesucristo. Parado de Jesucristo. Liado en los quehaceres de esta vida. Por Jesucristo. Que tu lucha sea con Él. Repito, y quizás te haga ver algunas de las cosas que Pablo entendió. Veámoslas en el versículo 11. Partimos de la base que ya hemos visto. Lo que subyace todo el pensamiento y todo el sentir de Pablo en medio de su tribulación es esto. Mi Dios tiene un propósito eterno. Un propósito que abarca el universo entero. Pero gloria a Él, un propósito en el que me encuentro yo también. Conforme al propósito eterno de Dios. Dios lo está obrando a lo largo de la historia. Es la clave para una comprensión de la historia.
Es la clave para entender nuestras vidas en este mundo. Y Dios no es un ser impersonal, no estamos hablando de un destino cualquiera, no estamos hablando de la voluntad de Alá, un misterio total. Comprendemos que este propósito de Dios, que Él está obrando en medio de nuestro mundo, es para el bien de su pueblo, de los que le aman. Es un propósito glorioso, es un propósito de reconciliación, de paz, de amor. Esto es lo que tiene que subyacer toda nuestra existencia. El hecho de que Dios está obrando en este mundo. Y gloria a Él me ha revelado a mí algo de lo que Él está haciendo. En segundo lugar, la segunda parte del versículo 11, el punto central, la clave para entender este propósito, es lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestro Señor Jesucristo. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El punto clave de este propósito de Dios se ve en la crucifixión, resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo, quien, según lo que hemos visto ya en el capítulo 1, fue crucificado con el fin de expiar nuestros pecados para que pudiésemos tener el perdón de Dios. Fue resucitado para que los suyos pudiesen resucitar juntamente con Él a una vida nueva, tal y como encontramos en los versículos 11 y 12 del capítulo 1 y luego en el capítulo 2 también. Y fue glorificado y sentado a la diestra de Dios a fin de derramar sobre los suyos su Espíritu Santo, ser cabeza de su pueblo y finalmente Señor y Juez del universo. En Él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de vuestra herencia con miras a la redención. Y Dios le ha sentado a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Y en tercer lugar, pues, debido a lo que Dios ha efectuado en Cristo como pieza clave de su propósito eterno, yo, llamado a participar en el ministerio de Cristo, tengo el privilegio de conocer a Dios, de entrar libremente en su presencia, de sentarme con Cristo en los lugares celestiales, de ver desde allí mi vida, comprender desde allí mi destino, ver desde allí mi sufrimiento. Este es nuestro gran privilegio. En Él tenemos libre acceso con confianza por medio de la fe en Él. Habiendo sido justificados por la fe, justificados sobre la base de la obra expiatoria de Cristo, tenemos una relación de paz, nada menos que con aquel que controla todos los hilos de esta historia nuestra, que controla todas las circunstancias de nuestra vida, que controla nuestros cuerpos. Y por lo tanto podemos entrar, como dice en el capítulo 2, versículo 18,
por medio de Él los unos y los otros tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Libre entrada en su presencia. No solo una invitación a la oración, lo es. Tenemos el privilegio de poder orar a nuestro Dios. Pero creo que esto de acceso a Dios incluso indica algo más. Indica una manera de vivir. Hay momentos, ciertamente, que tenemos conciencia de nuestra entrada en su presencia. Pero entramos en una relación con Dios. Algo que envuelve toda nuestra experiencia. Pablo está hablando de nuestra manera de conocer experimentalmente lo que es estar sentados con Cristo en los lugares celestiales. El creyente, al menos el creyente consciente de su herencia en Cristo, vive en el mismo momento en dos planos. Puede vivir en dos planos. Allí tenemos a Pablo y Silas en la cárcel. Este es el primer plano. Con una espalda que seguramente les dolía muchísimo. Habiendo recibido látigos en la oscuridad, sin saber lo que les iba a pasar. Pero entran en el segundo plano y allí están cantando himnos a Dios. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no porque pensaron, bueno, esta es una oportunidad para evangelizar un poco, sino porque les brotaba del corazón. Hermanos, ¿vivimos nosotros en estos dos planos? Me temo que no. Me temo que muchos de nosotros ni tenemos idea de esto. No hay atajos en la vida cristiana. Si no estás comprometido con Cristo, en el servicio, en el discipulado, luego no esperes que todas estas cosas las vas a recibir de una manera barata. Es en la medida en la que estás dispuesto a bajar este camino al valle, llevando tu cruz, respondiendo a su llamamiento, sirviendo a tus hermanos, tomando papel de siervo. Es en esta medida en la que descubrirás lo que es vivir en estos dos niveles a la vez. Pero es esta experiencia del lugar celestial, de la intimidad con Cristo, del acceso libre en la presencia de Dios, lo que transforma nuestra experiencia de circunstancias adversas aquí abajo. Es el privilegio de acceso al Padre, de ver las cosas desde su perspectiva eterna, divina, lo que nos capacita para vencer el desánimo, lo que hace posible que experimentemos el gozo del Señor en todo momento.
Por lo tanto, nuestra intimidad con Dios convierte en gloria nuestro sufrimiento. Pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. En vez de angustiarse por Pablo, los efesios deben gloriarse en sus tribulaciones. Yo al llegar a este punto empecé a reflexionar sobre algunas de las aflicciones de nuestros hermanos aquí presentes. Y pensé para mí si podemos decir lo mismo. Que más allá de la compasión, de la solidaridad que sentimos con ellos, podemos hablar también de esta afirmación asombrosa de Pablo, de que sus tribulaciones son nuestra gloria. La cárcel, en la experiencia de Pablo, a la primera vista, indicaría a una perspectiva solo humana la negación de la soberanía de Dios. ¿Cómo podemos hablar de un Dios soberano si ni siquiera es capaz de librar a los suyos de la cárcel? El sufrimiento inicialmente se burla de nuestra fe. ¿Para qué seguir creyendo en Dios si solo recibes golpes? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Cómo puedes seguir teniendo esperanza si lo que el Señor te da es todo lo contrario? Y Pablo comprende que su encarcelamiento podría haber sido para los efesios motivo de desánimo, de preocupación por él, incluso de preocupación por sí mismos, porque si a la cabeza le han encarcelado, qué suerte les queda para los efesios también. Pero dice Pablo, al contrario, lejos de seros de desánimo, mis prisiones deberían ser motivo de gloria para vosotros. Gloriaos de que sigo fiel al Señor. Gloriaos de que el Señor me transforma estos sufrimientos. Y las veo como parte intrínseca de su propósito glorioso para mí, para vosotros, para el cumplimiento de sus propósitos eternos. Gloriaos de que yo conozco la presencia de Dios en medio de mis aflicciones. El Señor estuvo a mi lado, dirá años después en otro encarcelamiento. Gloriaos de que no me haya desanimado. Aunque si leemos bien, por ejemplo, la epístola a los Filipenses, vemos que podría fácilmente haberse desanimado en según qué momento. Alegraos porque lo que sufro es por amor a vosotros, es por amor al Señor y al ministerio que Él me ha dado. Hermanos, la semana pasada veíamos la gloria del ministerio cristiano. Todos somos llamados a este ministerio. Cada miembro tiene una parte que cumplir en el cuerpo. A esto llegaremos cuando lleguemos al capítulo 4. Hemos sido llamados al servicio de Cristo y veíamos la gloria de este llamamiento. Gloria que trasciende cualquier otro llamamiento en esta vida. ¿Qué es la gloria de un primer ministro, de un rey, de una estrella de cine?
de las figuras aparentemente más gloriosas en nuestra sociedad, en comparación con esta gloria de participar en el reino que no tendrá fin, en los propósitos firmes de Dios, porque descansan no sobre los vaivenes de los hombres, sino sobre su voluntad suprema. Vimos la gloria del servicio. Hemos visto algo del precio del servicio cristiano. Nunca vas a servir al Señor si lo que te preocupa es tu comodidad. Si lo que te preocupa es la manera en la que tus hermanos te tratan a ti. Hay un precio, pero es un precio transformado gloriosamente en la práctica. Y cuanto más te adentras en este espíritu de servicio al Señor, más el Señor te enseñará algunas de estas cosas secretas que le pertenecen a Él y de las que no es fácil hablar, porque para entenderlas hay que vivirlas. Escuchemos otras palabras de testimonio del mismo apóstol. Tenemos este tesoro, el tesoro del ministerio del Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Porque nosotros estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. No hay alternativa en el servicio cristiano. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Todo lo padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para gloria de Dios, por lo cual no desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida un eterno peso de gloria, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está vuestra mirada? ¿Qué es la vida para ti? ¿Qué quieres que sea? Como siempre, el Señor nos abre una puerta. Tenemos dos puertas por delante. ¿Cómo vivirás? ¿Qué harás de tu vida? ¿Servirás al Señor? ¿Pagarás el precio? Que así sea.
que en el capítulo 1 nos describe en términos tan gloriosos, yo no sé qué otra palabra utilizar, este panorama universal de cuáles son los propósitos de Dios para el universo. El que es Señor de la historia, creador de todo lo que existe, tiene propósitos y está cumpliendo estos propósitos en medio nuestro. Y toda nuestra vida, tanto como individuos como congregación, encuentra su sentido en medio de estos propósitos gloriosos de nuestro Dios. Pero luego pasamos al capítulo 2 y veíamos que no es solo que Dios tiene un propósito glorioso, el de reunir todas las cosas en Cristo, el de restaurar la armonía, la reconciliación, la unidad, el amor que tendría que haber entre la semana pasada. Lo que yo deseaba que pudiésemos ver más que cualquier otra cosa era la gloria, la hermosura y el asombro de nuestro llamamiento cristiano. El hecho de que el Hijo de Dios me ha llamado a mí, se haya entregado por mí y que ahora me llama a que yo le sirva. Recordaréis que en nuestro análisis de esta epístola de Pablo a los Efesios veíamos que no solo tiene un propósito para la Iglesia dentro del marco de su propósito para el universo, también tiene un propósito para mí dentro del marco de su propósito para la Iglesia. Y pudimos asombrarnos en las palabras de Pablo en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Dios me dio esta gracia. Es de suponer que si Pablo dice de sí mismo que es menos que el más pequeño de todos los santos, está poniendo antes que él mismo a todos los demás creyentes como aquellos que también han recibido este propósito personal de parte de Dios. Espero que a lo largo de esta exposición de nosotros reunir todo en la persona de su amado Hijo, sino que también tiene un propósito que cabe dentro del marco de este primer propósito grandioso. Tiene un propósito para toda congregación cristiana, tiene un propósito para nosotros. Y si su propósito en términos universales es el de reunir todas las cosas en Cristo, en el nivel local, y podemos aplicar lo que Pablo escribe a los Efesios a nosotros mismos, aquí reunidos en Calle Verdi, su propósito para nosotros es que nuestro amor fraternal, nuestra convivencia cristiana, nuestro servicio, nuestra comunión, sea un reflejo y una demostración pública de este propósito eterno de Dios. Pero luego tuvimos que pasar en el capítulo 3 a un tercer nivel y ver que Dios no solo tiene un propósito para el universo de Efesios. Hayáis podido experimentar algo del asombro del apóstol.
Dios, Señor del universo, Señor de la Iglesia, pero también Señor de mi vida. Y aquí encuentro mi sentido y mi significado, mi razón de ser. Y cuanto más me entrego a esta visión de la vida, más encuentro mi satisfacción y mi gozo en esta vida. Hoy volvemos a este mismo texto y probablemente la semana que viene también, para mirar este ejemplo personal de Pablo, para ver en él un patrón de lo que implica el servicio cristiano, dentro de este contexto general de la obra de reconciliación de nuestro Dios en el universo, en la Iglesia y en nosotros como individuos.